Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Quien ya lo tenga, por favor, lo puede leer. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bendito sea Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros podemos ver el tema de hoy siguiendo con el tema de una iglesia irresistible para el Señor Jesucristo. Una iglesia, porque queremos ser eso, una iglesia donde Cristo se mueva entre nosotros. Como las iglesias de Apocalipsis, que Cristo esté entre nosotros, y si Cristo está entre nosotros, va a haber salvación, va a haber santificación, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que ser una iglesia que no contriste al Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia que crezca y se edifique en el Señor. Y aquí el Salmo nos estaba diciendo, ¿verdad? Un tema que vamos a ver ahorita. Una iglesia irresistible para el Señor promueve el alimento espiritual personal. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que Dios ha establecido, así como para nuestra vida física, ¿verdad? Necesitamos el alimento físico. Si alguien no se alimenta bien, ¿qué sucede? Se debilita, se enferma, ¿verdad? Y empieza a haber problemas en el organismo, ¿no? Y la vida de esa persona no va a ser igual a la vida de una persona bien alimentada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sobre todo si va a ser un deportista de alto rendimiento y se mete a las sesiones de alto rendimiento y no está comiendo bien, lo único que se va a ocasionar es problemas. ¿Sí? Pero así en la vida espiritual Dios ha determinado que también necesitamos alimentarnos. Necesitamos del alimento espiritual y necesitamos alimentarnos diariamente, ¿verdad? Y Dios ha establecido dos medios para alimentarnos. Uno es mediante la iglesia. Dios ha establecido a la iglesia para poder alimentarnos de su palabra, ¿verdad? Para ello ha establecido ministerios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesucristo, para que vayamos creciendo. Entonces Dios ha establecido ministerios, que los que están vigentes ahorita, a su debido tiempo, cuando veamos discipulado, vamos a ver por qué los dos primeros ya no están. Pero Dios ha establecido a evangelistas, a pastores y a maestros para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué apóstoles ya no hay? Bueno, rápidamente, no voy a mencionar todo porque es toda una clase eso, pero rápidamente lo voy a decir. Pablo dijo, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, que no debía ser llamado apóstol. Pablo fue el último, y dice Pablo, que no debía, pero Dios como un abortivo me llamó. Y entonces nosotros podemos ver el apóstol más longevo, ¿quién fue el apóstol más longevo? Juan. Exacto, Juan, ¿verdad? Que murió alrededor como del año 96 después de Cristo, ¿sí? Entonces fue el apóstol más longevo, y después de él ya no hubo apóstoles. La historia no narra apóstoles, la historia no nos habla ya más de apóstoles, ¿sí? Y alguien me decía por ahí, es que no puede ser que Dios deje a su iglesia sin apóstoles, porque entonces ¿cómo se edifica la iglesia de Cristo? Pues históricamente, desde el año 96 que murió Juan, hasta hace apenas 150 años que empezó a surgir este movimiento. Entonces Dios dejó todo ese tiempo sin apóstoles a su iglesia, porque nadie nos oye llamarse apóstol, nadie, absolutamente nadie, hasta que
vino esta nueva ola que estamos viendo. Pero la palabra de Dios lo narra claramente. Pablo dijo como al último, como un abortivo me llamó a mí. Apocalipsis dice que la ciudad de Jerusalén está fundada sobre 12 cimientos que son los 12 apóstoles. No sobre 1600 o 5000 o no sé cuántos apóstoles hay hoy en día. La Biblia dice sobre 12. Nada más, Dios reconoce nada más el ministerio de 12 apóstoles. Por lo tanto, el ministerio apostólico ya no hay, porque tenía un fin. ¿Y por qué Pablo lo pone ahí entonces? Porque todavía vivía Pablo, Juan, Pedro y varios que vivían todavía en ese entonces. Por eso está poniendo que mediante el ministerio apostólico, profético, ¿verdad? Y hoy en día solo tenemos evangelistas, pastores y maestros. Si alguien necesita un ministerio apostólico, pues puede leerse de Mateo a Apocalipsis, y ahí está todo lo que nos dejaron los apóstoles. Ahí está todo lo que el Señor les reveló a los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice que el fundamento, ¿verdad?, está puesto sobre los apóstoles y profetas. ¿Por qué los apóstoles? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Y todo este libro de quién habla? De Dios y de Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice, después y posteriormente, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero Dios ha establecido ministerios en las iglesias para la edificación del cuerpo de Cristo, para la alimentación de cada uno de nosotros, a fin de que nos nutramos cada uno y nos edifiquemos cada uno. De tal manera que cuando un cristiano no viene por alguna cuestión que no sea, ¿verdad?, digna de faltar a la iglesia, entonces, ¿qué está haciendo? Es como si dijera, no quiero comer este día. ¿Verdad? No voy a comer, no tengo hambre de comer, así que todo el día no voy a comer, no importa. ¿Sí? No se está nutriendo, no está viniendo a nutrirse y a tomar fuerzas para vivir la vida victoriosa del cristiano. ¿Qué dice Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida del Señor Jesucristo. Y el escritor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, para que se estimulen al amor y a las buenas obras. Cuando yo falto a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que no crezca el amor de Dios en mí. Porque ¿qué dice el Salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ¿verdad?, que se escurre sobre las barbas de Aarón, ¿verdad?, y baja hasta sus vestiduras. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver qué simbolismo es el óleo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Pero cuando yo no vengo a alimentarme, cuando yo no vengo con esas ganas de alimentarme, entonces no estoy recibiendo eso. ¿Qué pasa cuando tu hijo te dice, no tengo hambre? Y llega la tarde y dice, no tengo hambre. Y llega la noche y dice, no tengo hambre. Tú dices, ¿es normal? ¿Por qué no es normal? Todos los días tiene que comer, ¿verdad? Y entonces, ¿te preocuparías o no te preocuparías? ¿Irías al médico o no irías?
Y entonces, ¿por qué no venimos a la iglesia? ¿Por qué no nos congregamos cuando hay cultos? Si es el alimento para nosotros, para nuestro espíritu, ¿o acaso es más importante el cuerpo que el espíritu? ¿Acaso es más importante que mi cuerpo esté bien y que mi espíritu esté todo de bien? A eso se refería el Señor cuando dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A eso se refería también. Velad es eso, que yo debo de estar, ¿verdad?, viendo que mi vida vaya caminando en base a lo que Jesucristo ha dicho, y tengo que alimentarme, porque eso es básico. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, ¿verdad?, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si yo no estoy tomando la leche espiritual, ¿qué está pasando en mi vida espiritual? No estoy creciendo, no me estoy desarrollando espiritualmente, y por lo tanto me estoy creando un enanismo espiritual, y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no palpa esa parte, hermanos. Dios quiere que su pueblo venga a oír su palabra. Hace poco una hermana ponía un video del doctor Steve Lawson. Me tocó ver esa conferencia, bueno, no en vivo, porque fue hasta República Dominicana, pero sí en el momento que estaba a través del internet online, ¿sí? Y la vi en vivo y no me chuté todas esas conferencias, estuvieron buenísimas. Por su causa, 2012 o 2013, no me acuerdo qué año fue, ¿verdad? Pero hablaban acerca de la inerrancia de las Escrituras, y el doctor Steve Lawson habló acerca de: tráiganme el libro. Y yo, me interesó. Fueron 3 sesiones con el doctor Steve Lawson acerca de eso, y 3 sesiones con el doctor John MacArthur. Y entonces el doctor Steve Lawson habló sobre Nehemías y Esdras. Y una de las cosas que Nehemías y Esdras hicieron para reconstruir Israel, que había sido destruida por el enemigo, ¿verdad?, que sus muros habían sido derribados, que la ciudad había sido hecha a pedazos, que el templo había sido derribado, ¿cómo estaba Israel? En ruinas. ¿Y qué hacen Esdras y Nehemías cuando llegan allí y ven todo eso y todo el terreno? Una, se ponen a orar al Señor y empiezan a ver el desastre y empiezan a orar al Señor. Y segundo, reúnen al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo dice: traigan el libro. ¿Qué es el libro? La escritura de ese entonces. Para nosotros es esto, la escritura. Tráiganos el libro. Y entonces Esdras y Nehemías les empezaron a enseñar al pueblo otra vez la palabra del Señor, porque para reconstruir primero tienes que poner bien el fundamento. Si no lo pones bien, al final todo va a ser lo mismo y va a terminar en lo mismo. Traigan el libro. Pero vean la sed del pueblo. Sabían su error, sabían lo que habían hecho mal. El pueblo de Israel entendió lo que había sido mal, a menos el que regresó, el que se quedó en Babilonia, ese no le cayó el 20, pero el que regresó sí sabía que habían hecho algo mal. ¿Y qué habían hecho mal? Que habían olvidado la ley de su Dios, y que se habían ido tras otros dioses y servidos a otros dioses, servían a Dios y servían a otros dioses, ¿verdad? ¿Y qué hacen Esdras y Nehemías? Se empiezan a hablar de la ley, y el pueblo se empieza a arrepentir, y entonces empieza a haber un cambio, y entonces empiezan a edificar otra vez la ciudad. No podemos construir si no hay fundamento y si no hay base. No puedes construir tu vida espiritual si no estás bebiendo de este libro, si no estás yendo a la fuente de alimento espiritual para tu vida, si no estás comiendo de este libro. Y Dios utilizó la vida de hombres, ministerios como Esdras y Nehemías, ¿verdad?, que eran escribas, que sabían la ley, para que instruyeran al pueblo en la ley y el pueblo se edificara. Dios establece siempre hombres para que sirvan de edificación al pueblo, no porque sean perfectos, porque no lo somos, sino porque hay un plazo utilizar así. Amén. Entonces,
Esa sed debe de haber en nosotros. Tanto Esdras y Nehemías procuraron diligentemente enseñar bien la ley de Dios, como el pueblo traía esa hambre de querer la palabra de Dios. No querían ya oír otras cosas, querían oír la palabra de Dios. Yo un día le hice una pregunta a un grupo de estudio y se las voy a hacer a ustedes. ¿Creen que este libro, perdón, es que la verdad me siento un poquito mal físicamente, pero creo que el Señor que me fortalecerá ahorita? ¿Ustedes creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Lo creen realmente, hermanos? Amén. Les voy a decir algo. Un niño musulmán a los 6 años de edad se sabe el Corán de memoria. Y no es el libro de Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuánto te sabes de la Biblia? ¿Cuánto le estás enseñando a tus hijos de la Biblia? Si realmente creyéramos que este libro es la palabra de Dios, con todo nuestro corazón, estaríamos comiéndolo, devorándolo, degustándolo, saboreándolo día a día, ¿verdad? Porque sabemos que a través de aquí Dios me ama. Los islamitas, los musulmanes creen que a través del Corán Dios les habla, pero nosotros sabemos que ese no es el Dios del Escrito. Ese es un Dios falso, un Dios inventado por ellos. Nosotros que tenemos la verdad, creo que no le estamos tomando mucha importancia a este libro. Creo que tenemos que arrepentirnos ante Dios por eso y tomar otra vez la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. A veces inconscientemente, hermanos, caemos en el mismo error de Israel. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, el Dios en el Antiguo Testamento? Este pueblo en vano me honra. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Nosotros a lo mejor aquí hasta lloramos, pero nuestro corazón no está en Cristo Jesús. Necesitamos alimentarnos de este libro, porque Él es tu fuente de fortaleza espiritual. Si tú no te estás alimentando de este libro y siguiendo Efesios capítulo 6, tú estás enfrentándote entonces a Satanás sin nada con que atacar. Porque la única arma ofensiva que tengo ante Satanás es la Biblia. No tengo otra. Jesús venció a Satanás a través de la Escritura. Traigan el libro. Yo quiero, hermanos, que anhelemos la palabra de Dios. Yo quiero que anhelemos en verdad la palabra de Dios. Y que si un día yo no traigo aquí palabra de Dios, ustedes me digan, no nos traiga eso, tráiganos palabra de Dios. Tráiganos la Escritura, enséñenos la Escritura. Porque ese debe de ser la verdad. Por eso Pedro decía, decían como niños recién nacidos. A ver, dale a un niño recién nacido agua. No, él quiere la leche. No me des agua, dame leche. No, pero toma agua. No me des agua, quiero leche. ¿Verdad? Y va a chillar y va a patalear hasta que le des la leche. Y Pedro está diciendo, descienda así, de esa manera, porque es lo que les va a hacer crecer en la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces Dios ha establecido la iglesia y los ministerios para que tú crezcas, y por eso debemos de asistir a los cultos, hermanos. Pero debo de asistir no por nada más preocupación, debo de asistir con gozo. ¿Cuántos llegan domingo y decimos es domingo? Ay, me voy a reunir con mis hermanos, ¿verdad? Y voy a gozarme en el Señor y voy a escuchar su palabra. Oh, ya llegó el domingo. Hay que ir a la iglesia.
O ya llegó el domingo, hay que ir a la iglesia. Monótono. La palabra en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Si nosotros leemos la iglesia apostólica, cómo era, y perseveraban en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y se reunían todos los días. Nosotros vemos una iglesia que anhelaba ¿qué? La doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, anhelaban la doctrina de los apóstoles, y no solo eso, anhelaban también las oraciones, y no solo eso, anhelaban también la comunión con sus hermanos. La iglesia de Cristo fue puesto para eso, para edificarnos espiritualmente. Por eso Dios le gusta una iglesia que entiende esto, una iglesia que viene a su casa, que viene a este lugar con el vivo deseo de adorar a Dios y con el vivo deseo de ser alimentado por el Señor. Y cuando hay ese deseo, Dios se goza en una iglesia así. Dios se goza. Y Dios empieza a hacer cosas especiales. Amén. Pero Dios también ha puesto una responsabilidad sobre cada uno. No solo la iglesia te tiene que alimentar, tú también tienes la responsabilidad de alimentar. Porque no tenemos culto todos los días. Entonces, ¿qué vas a hacer el lunes, el martes, el jueves y el sábado? Por decirlo así. ¿Vas a estar sin comer? ¿Vas a estar sin... A ver, pásate esos días sin comida. Te va a doler la cabeza. Te vas a empezar a sentir mal, ¿verdad? Vas a empezar a ver visiones. ¿Por qué hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Necesitamos ver eso, hermanos. Es más vital, y no digo que descuidemos nuestro cuerpo, no lo estoy diciendo, pero es más vital tu vida espiritual que tu vida física. Porque si tu vida física fenece, tenemos una esperanza en los cielos. Pero si tu vida espiritual está mal, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, amados hermanos? Nosotros podemos ver el caso de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Necesitamos empezar a escudriñar las escrituras. Quizá tú apenas ahorita recibiste a Cristo, quizá llevas apenas un tiempo de tener ese encuentro maravilloso con Jesucristo, pero necesitas meterte a la escritura, porque ellas te van a hacer sabias para la salvación que es en Cristo Jesús. Es la única fuente. Leíamos el Salmo, ¿verdad? Capítulo 1, el Salmo 1, perdón, versículos 2 y 3, ¿verdad? Que dice que nos alimentemos de la palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el cual da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces nosotros vemos aquí al salmista hablando acerca de este detalle, que tengo que alimentarme de la palabra no solo una vez al día, tengo que alimentarme de día y de noche, para que mi vida espiritual sea una vida floreciente, sea una vida fructífera, sea una vida próspera ante el Señor. ¿Cómo está mi espíritu ante el Señor? Josué capítulo 1, versículo 8. Ese ya no lo debemos saber de memoria. Nunca se apartará este libro de la ley
sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjense la parte que dice el ángel de Jehová a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tengo la responsabilidad personal de alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Todos los días de mi vida tengo que ir y meditar en la palabra de Dios, porque entonces cuando yo haga eso, mi espíritu va a estar firme y nutrido. Recuerden lo que dice Gálatas: la carne batalla con mi espíritu y se oponen entre sí. Está hablando del espíritu que Dios te ha hecho vivir dentro de ti. Está hablando de Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿A qué le dio vida? A tu espíritu que estaba muerto antes de Cristo. Cuando viniste a Cristo, tu espíritu cobró vida. Y ese espíritu es el que ahora anhela las cosas de Dios. Y ese espíritu es el que anhela vivir en santidad. Y ese espíritu es el que anhela glorificar a Jesucristo. Pero tienes un problema: la carne no ha sido redimida. Y entonces tienes una batalla entre lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, la batalla del verdadero cristiano. Pero ¿a qué le voy a dar la victoria? De lo que te estás alimentando. Dice el apóstol Pablo en Gálatas: si alimentas a la carne, vas a cosechar corrupción. Si tú estás pasándote el tiempo viendo las telenovelas, viendo los programas ahí de la tele, y no estás invirtiendo tiempo en meditar en la palabra de Dios, ¿qué estás alimentando? Para la carne. Entonces no podemos decir: Señor, ¿por qué no me ayudaste en esta tentación? Porque no estabas alimentando. Es responsabilidad nuestra. Yo le digo a los hermanos en los estudios que he dado: el Espíritu Santo no va a traer a ti lo que no te has alimentado. El Espíritu Santo es soberano, pero Él actúa siempre en base a lo que tú te hayas alimentado. Si tú no te has alimentado de la palabra de Dios, ¿Él qué te va a traer? Él no va a traer un texto así que no has leído. Él va a traer la palabra de Dios cuando tú te la alimentes y en el momento que la necesites. Josué necesitaba alimentarse de la palabra de Dios, y el ángel de Jehová le da esta responsabilidad porque Josué iba a tomar una tarea difícil: meter al pueblo a la tierra prometida. Y por eso el ángel de Jehová dice: nunca se aparte de tu boca este libro. Nunca. Cristianos, estamos junto a la tierra prometida. Nunca se aparte de tu boca este libro. Nunca. Ni de tu corazón, mucho menos. Medítalo, practícalo. Grandes hombres de Dios necesitaron ese libro. El apóstol Pablo, con toda su sabiduría, siendo un maestro, un doctor de la ley, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todo, cuando estaba, creo que fue en Éfeso, que le dice a Timoteo: tráeme los pergaminos. ¿Para qué Pablo quería los pergaminos? Para seguir estudiando. Pablo no le bastaba con el conocimiento que ya tenía de la palabra de Dios, porque te voy a decir algo: la palabra de Dios es viva, y entonces entre más tú la estudies, más aprendes, y nunca, nunca dejas de aprender de esta palabra. Jamás. Así tengas los títulos que tengas, así tengas los años que tengas de profundizar en la palabra de Dios, entre tú más escarbes la palabra de Dios, más Dios va a hablar a tu vida y más verdad va a traer a tu vida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y podría seguirle dando. David, escritor de más del 60-70% de los salmos que tenemos,
David se deleitaba en la ley de Dios. Tú puedes leer los Salmos y vas a encontrar varias veces cómo David se deleitaba en la ley de Dios. Pero hay un personaje que sobrepasa a todos: Jesucristo. Y Jesucristo, si nosotros leemos la infancia del Señor Jesucristo, nosotros vamos a encontrar Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, por favor. Un suceso importante de su infancia que nos define qué hizo Jesucristo en toda su infancia. Lucas capítulo 2, 41 al 52, por favor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense, Jesús, el verbo hecho carne, Dios hecho carne. Y dice el último versículo: Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo Jesús crecía en sabiduría? Porque agarraba también este libro. Porque por eso se quedó en Jerusalén, para oír a los maestros. No les preguntaba y oía lo que decían. Jesús desde niño se interesó en la palabra de Dios, siendo Dios. El que menos hubiera necesitado hacerlo. El que menos hubiera necesitado hacerlo. Ni Daniel, que es considerado el más grande de los hombres del Antiguo Testamento, Ezequiel, el más justo, ¿verdad? El profeta Ezequiel lo dice, cuando dice: si Dios enviaría destrucción sobre la tierra, raería todo otra vez, solo Daniel libraría su vida a causa de su justicia. Un hombre muy íntegro, Daniel, pero más que Daniel, mucho más que Daniel, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos demuestra que Él crecía en sabiduría, escuchando a los maestros de la ley y escudriñando la palabra. Él se estaba preparando para el propósito para el cual Dios lo había enviado. Así nosotros, hermanos. Así nosotros, y Dios va a ir trayendo alimento espiritual a nuestra vida. ¿Sabes por qué la mitad del libro de Daniel está escrito? La mitad del libro de Daniel está escrito porque Daniel estaba escudriñando las escrituras. Si tú lees desde el capítulo 5, dice que Daniel estaba escudriñando la profecía de Jeremías acerca de las 70 semanas. Y vio que ya se estaban cumpliendo, y entonces se puso a orar y a confesar el pecado del pueblo, y Dios le empezó a traer toda la revelación que nosotros vemos a partir del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si Daniel no hubiera estado escudriñando la palabra de Dios, no tendríamos esa parte. Nosotros tenemos que tomar este libro muy en serio. Muy en serio. Porque a través de este libro yo soy edificado en Cristo Jesús. Por eso Dios quiere una iglesia así. Porque es permanecer en el alimento espiritual, en congregarme y en alimentarme individualmente. Y es más, te voy a decir algo: si tú eres responsable, cabeza de hogar en tu familia, Dios te va a pedir cuentas. Varón, Dios te va a pedir cuentas de tu familia. Y si tú no alimentaste a tu esposa, a tus hijos de la palabra de Dios,
Dios te va a pedir cuentas. Y quiero hacerte una pregunta, no me la respondas. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu reunión con tu familia? ¿Estás teniendo reunión con tu familia todos los días para hablar la palabra de Dios? Para orar juntos en familia. Es tu responsabilidad, varón, no la responsabilidad de la mujer, a menos que no tenga varón. Pero la responsabilidad del varón es edificar a su esposa y edificar a sus hijos. Entonces tienes que tomar ese rol. Es importante, hermanos, entender lo que dice la Escritura. Por eso muchas veces la vida de muchos hijos, de muchos ministros están allá en el mundo, o la vida de muchos hermanos muy buenos cristianos aquí, pero sus hijos están en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca velaron en sus casas por la palabra de Dios, nunca edificaron. Sus hijos nunca veían en sus casas lo que mostraban aquí en las iglesias. Y quizás sí amaban a Dios en verdad, pero no lo ponían en práctica en su casa. Y eso sucede. Por eso Dios se agrada de una iglesia que promueve la alimentación espiritual, tanto congregacional como individual. Porque es una iglesia fuerte en el Señor, porque es una iglesia que se puede enfrentar a los ataques y acechanzas del enemigo y va a salir victoriosa, porque tiene toda la armadura de Dios bien puesta y porque tiene el arma de espada, que es la palabra de Dios, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae unidad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Es esa? Sí. Pues sabiendo que vosotros ceros por tiendas y intenciones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí está, hermanos. Bueno, hermano, ¿dónde está la unidad? ¿Ahí qué dices? Precisamente porque ahí dice lo contrario. Pablo dice que le tenía que dar a la iglesia de Corintios leche. Ya no le podía dar alimento todavía sólido, tenía que seguirle dando leche. Ya llevaban años. ¿Ustedes han visto un niño de 6 años, 7 años que siga pidiendo su leche? Y hay cristianos que llevan varios años en el Evangelio y siguen pidiendo su lechita. Y no se les puede dar alimento sólido. ¿Por qué? Porque les causa daño. Y Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corintio: no les puedo dar alimentos. ¿Por qué? Porque todavía no hay avance en sus vidas. Todavía siguen siendo con una mente carnal. Todavía sigue habiendo divisiones, celos, contiendas entre ustedes. No les puedo dar el alimento sólido porque les va a causar problemas. ¿Pero qué pasaba en la iglesia de Corinto? Precisamente no estaban alimentándose de la palabra de Dios realmente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios realmente, la palabra de Dios transforma nuestro corazón. Porque ¿qué dice Hebreos, verdad? Que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel al cual tenemos que dar cuentas. Esta es la palabra. Esta es la palabra que cuando tú vas a ella te dice: estás mal en esto. ¿Me tienes que corregir? Pero si yo no estoy meditando la palabra y llego hacia la iglesia, ¿qué avance voy a tener? ¿Qué avance espiritual voy a tener? Nada, hermanos. Por eso tenemos muchos niños espirituales en las iglesias. Muchos, y no hay iglesia sólida. Entonces entiendes por qué Cristo quiere una iglesia que esté bien fundamentada en su palabra. Por qué Cristo quiere una iglesia que promueva la alimentación congregacional y la alimentación personal. Porque va a ser una iglesia sin celos, sin contienda. Una iglesia que va a promover la unidad, no la división como la iglesia de Corinto.
que se peleaban, yo de Apolo, yo de Cefas, ¿verdad? Yo de Pablo, yo de Cristo. Todo era un rollo. Dios quiere una iglesia así porque mejora el discernimiento espiritual. Y esto es fundamental hoy en día, hermanos. Siempre ha sido fundamental, pero hoy en día es fundamental. El estar meditando la palabra de Dios me va a hacer que cuando venga el predicador y exponga la palabra de Dios, yo sepa cuando algo no está bien de lo que está diciendo. Entonces va a mejorar mi discernimiento espiritual. Voy a poder probar al predicador y saber si me está hablando realmente la palabra de Dios o me está empleando con astucia las artimañas del error. Pero si yo no estoy bien preparado en la palabra, entonces voy a ser presa fácil del diablo. El diablo se sabe en la Biblia al derecho y al revés, de Génesis hasta Apocalipsis, versículo a versículo, se la sabe. Se la citó al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 7. Escrito está, bótate de aquí porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó una promesa del Salmo 91. Ahí está la promesa. Satanás puede venir a tu vida y citarte una promesa de la palabra de Dios. Pero Jesús le responde, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Le contestó con Deuteronomio capítulo 16. No le contestó con el mismo Salmo 91, le contestó con Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Jesús tenía dominio de la palabra. Y Jesús nos está diciendo ahí que debemos de tener dominio de la palabra para que entonces Satanás no traiga el error mezclado con la verdad y nos confunda. Jesús elogia a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. La elogia, ¿por qué? Porque dice que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y cómo esta iglesia halló a esos apóstoles mentirosos? Por la palabra de Dios. Simple y sencillamente. Cuando una iglesia tiene su sentido bien metido en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer a su vida inmediatamente, eso está mal, por eso. Porque en 1 de Juan dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Inmediatamente, como el chapulín colorado, se te van a poner las antenitas de vinil. Algo está mal, ¿verdad? Ay, peligro. Porque detectas que algo no está bien. Pero porque tienes los sentidos bien preparados. ¿Por qué? Porque estás estudiando la palabra de Dios. Y entonces ves y alimentas. Y entonces cuando viene un falso, tú dices, oye, pero está citando la escritura. Mira el texto, aquí está. Sí, pero es un texto sacado de contexto. Y es lo que yo no veo, ¿verdad? Una vez tenía un debate ahí con un amigo acerca de, es que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será dado. Y le dije, ¿todo? Sí, ok, Dios, quiero ser Dios. En el nombre de Jesús. Y estás loco, Edgar, ¿cómo pides eso? Pues no me dices que todo lo que pida me será dado. Y tú me dices que todo es todo. Entonces, si todo es todo, yo puedo pedirle a Dios ser Dios y me lo tiene que conceder. Porque todo es todo. No, pero ¿cómo crees? Entonces me das la razón. El todo está restringido. Todo no es todo, sino todo que vaya conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es lo que yo tengo que ver, hermano. Pero si desconozco el texto que dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos las contestaciones de lo que le hayamos pedido. Pero si yo ignoro ese texto y solo me fijo en este texto que dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre le será dado. Pues todo. Entonces pido, Señor, dame una casa ahí en el Dorato, Señor. Con un yate, Señor. ¿Verdad? Y también un buen trabajo, Señor, porque el mantenimiento va a estar bien caro.
No es todo. Santiago dice que Dios no nos va a dar algo que para ayudar a gastarnos en nuestros deleites. Pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y Dios no responde esas oraciones. Te voy a decir quién las responde: el diablo. Dios no responde oraciones para gastarte en tus deleites, en tus ambiciones, para tu vanidad, para tu vanagloria. Dios responde las oraciones que son su voluntad y que son para nuestra necesidad. Yo tengo que ver